¿Quiere saber qué es lo que envenena y destruye nuestra vida espiritual? ¿Quiere conocer sus causas y remedios? Entonces acompáñenos en este podcast en el cual consideraremos los peligros de la tristeza, un mal de nuestros días, algo que destruye el corazón humano y al mismo tiempo llena de alegría al demonio. No le demos ese gusto. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy tenemos un tema pero espectacular. Sobre todo es un tema que nos va a hacer mucho bien al alma. ¿Por qué? Porque la tristeza es de las peores cosas que puede pasarnos. Y por lo tanto, la alegría también es una de las manifestaciones más grandes de Dios. De estar llenos de Dios, las personas que están llenos de Dios están llenos de alegría. Y hablando de alegría, tenemos aquí una alegría inmensa de tener aquí un invitado muy especial. Para ser honestos, incluso era un sueño que tenía, por lo menos este servidor, desde hace mucho, traer aquí con ustedes a un padre que no solo es un gran ejemplo para nosotros, sino también lo consideramos un amigo nuestro, un hermano, y la verdad que ha sido un sueño cumplido tener aquí con nosotros al reverendísimo padre Rodrigo Solera. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, señor Juan Andrés, también a todos los que nos escuchan. Era un sueño también para mí poder estar con ustedes. Intenté varias veces con el señor Sebastián Cadavid, tuvimos programado hacer el podcast, pero infelizmente no fue posible en las ocasiones en que nos encontramos, de manera que me alegra muchísimo finalmente estar con ustedes, tanto más que he asistido mucho a este podcast. He aprendido mucho de este podcast y lo he utilizado también mucho en el apostolado, en las predicaciones, de manera que poder estar aquí con usted y con todos los que nos acompañan es una alegría inmensa tratando del tema de hoy. Y bueno, para que sepan, el padre Rodrigo Solera es maestro en teología moral, es doctorando en teología y es profesor del Seminario de los Heraldos del Evangelio en Brasil, además de ser un excelente sacerdote que nos va a dar la alegría de compartir con nosotros. Así que, padre, para entrar ya en el tema, sumergirnos directamente, ir al grano, porque a veces las personas se quejan un poco que enrolamos muchísimo en las introducciones, pero vamos a hablar específicamente de qué el día de hoy. ¿Qué tema usted es el que nos quiere? Es un tema importantísimo, no es por nada, porque en esto se juega nuestra vida espiritual, por increíble que parezca, porque vamos a tratar sobre los peligros de la tristeza, y la tristeza es algo que envenena nuestra vida espiritual, nos deja asfixiados en todo el ánimo para luchar por nuestra santificación. Entonces vamos a tratar en general de los peligros de la tristeza, vamos a explicar cuáles son los males de la tristeza y después vamos a entrar en las causas de la tristeza y los remedios para enfrentarla. Porque como vamos a ver, sentir tristeza es inevitable. Que seamos golpeados por vientos de tristeza, de ánimo, de aflicciones, es algo inevitable. Sería algo humano, diría. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo enfrentar esos vientos, esos golpes de la tristeza, una vez que es tan peligrosa para la vida espiritual. Quería comenzar con un comentario que hizo el doctor Plinio en la década del 80. Tal vez usted, todos, ya vieron fotografías de doña Lucilia con un chal, sobre todo en las fotografías ya la ancianidad de ella. Entonces, un chal muy bonito, color rocio, así. En portugués es lilá, en español sería... Lila, creo. Lila también. Ajá, lila, sí. Entonces, con aquel chal bonito. Y el doctor Plinio explicó el origen. ¿Cómo es que surgió la costumbre de usar ese chal? Él cuenta que en los tiempos de doña Lucilia, de la juventud de ella, todavía no existían las medicinas que tenemos hoy en día.
Entonces, en esos tiempos había un miedo enorme de coger un simple resfriado. Aquel simple resfriado que hoy en día ya ni le damos mucha atención. En aquella época sí había mucho miedo. ¿Por qué? Porque no existiendo las medicinas de hoy, si ese resfriado se convertía en una gripe, fácilmente podía convertirse después en una pulmonía. Y ya sabemos que hablando de pulmonía son palabras mayores, claro. Entonces podía llevar a la muerte. Entonces, por el miedo de que un pequeño resfriado pudiese convertirse en una causa de muerte, es que entonces comenzó a surgir la preocupación de cómo hacer para proteger a las señoras en momentos de gala. Porque claro, en esas fiestas más elegantes, los señores iban bien abrigados. Claro. Ya el abrigo hacía parte de la ropa festiva de los hombres. Pero las mujeres que iban con unos vestidos más elegantes, pero al mismo tiempo más delicados, ¿cómo protegerse? No podían pasar la fiesta entera con un abrigo. Entonces ahí es que surgió el chal, como un complemento para esos vestidos de gala. Porque si vamos a prestar atención, el chal es como una pequeña cobija. Exacto. Claro que sería ridículo la señora ir con una cobija a una fiesta, pero aquella cobijita pequeña protegía y al mismo tiempo complementaba aquel vestido de gala. Claro. Y el otro comentaba que a la necesidad de la salud, de proteger la salud, se unió el arte. Porque aquella cobijita, aquel chal, era un poco más largo. Entonces la forma en que la señora se lo ponía, se lo doblaba, mostraba al mismo tiempo su educación, su buen gusto. Y el doctor me decía, el de doña Lucilia manifestaba mucho por el modo como ella se lo ponía y le caía, manifestaba mucho su bondad, su cariño, cómo ella era afectuosa. Y él decía que entonces ese chal representaba mucho la mentalidad de ella. Pero no perdamos de vista, su origen fue, ¿por cuál motivo? Proteger la salud, para evitar que un pequeño resfriado se convirtiera en una gripe, en una pulmonía y llevase a la muerte. Pues bien, es así como se debe proceder en relación a la tristeza. O sea, se debe tener un cuidado enorme para que una pequeña tristeza no vaya creciendo como una bola de nieve y se convierta después en una depresión y una causa de muerte. Y ya vamos a ver por qué literalmente causa de muerte. Padre, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que yo creo que a nuestros queridos oyentes les va a ser bien útil, es eso que usted mencionó de que es normal a veces sentir tristeza. Incluso nuestro Señor Jesucristo lloró en el Evangelio, sintió tristeza. Estoy triste hasta la muerte, dijo en el huerto de los olivos. Exactamente. Nuestra Señora, ¿cuántas veces se apareció llorando o con un rostro de mucha tristeza? Entonces, como para que muchas veces las personas se afligen pensando que pero es algo natural, es algo normal. Y ahí es donde entra eso que usted nos va a explicar ahora, de no darle pie a que siga. No alimentar la tristeza, como nosotros vamos a ver. No podemos alimentar la tristeza. Tenemos que verla literalmente como una enfermedad, tal como en el caso del resfriado, en el ejemplo del chal. Vamos a entrar ahora en la materia sobre los males de la tristeza. Me voy a basar mucho en Monseñor Juan, nuestro fundador, claro, y también en el padre Alonso Rodríguez, un gran maestro de la vida espiritual, y que él tuvo mucha experiencia porque él fue maestro de novicios. Entonces, todo lo que él escribe sobre la vida espiritual no es en las nubes, es con base en la experiencia directa que él tuvo. Y él comienza citando al Espíritu Santo al respecto de la tristeza, porque él nos indica lo que el libro del Eclesiástico menciona a este respecto. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Dice así: arroja lejos de ti la tristeza, lejos, lejos. O sea, no entretener en nada la tristeza, porque a muchos ha dado la muerte y no hay utilidad en ella. Estas palabras son muy fuertes, no solo por lo que dice, que da la muerte, pero sobre todo por lo que dice, de que no hay ninguna utilidad o provecho en la tristeza. Claro. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el peor mal en el universo? Un mal objetivamente dicho, verdaderamente malo, es el pecado.
Porque todos los males que podemos enfrentar en esta vida pueden ser privaciones de bien. Entonces, pasé por un problema de salud. Eso fue una privación, esa enfermedad fue una privación de la salud. Pero de ella puedo tirar mucho provecho. Muchas veces las enfermedades nos acercan de Dios, ayudan para nuestra conversión, nuestra purificación, ganan méritos para la eternidad. Hay utilidad en todas las privaciones que podamos imaginar en esta vida. En el caso del pecado, es lo único que constituye en sí mismo verdaderamente un mal, porque ofende a Dios. Y esto es gravísimo. Y para la vida espiritual el pecado es una catástrofe. Claro que podemos levantarnos del pecado por la confesión, pero el pecado es una catástrofe en la vida espiritual. No le tiremos en nada su gravedad. Ahora bien, hasta el pecado se puede tirar provecho, utilidad. Hay libros a ese respecto. San Francisco de Sales nos habló sobre esto, el arte de aprovechar las propias faltas. Porque a propósito de un pecado, después de que nos levantamos, nos confesamos, podemos aprender en primer lugar a ser más humildes, porque reconocemos nuestras debilidades. Nos vamos a dar cuenta que no somos tan grandiosos y fuertes como imaginábamos. Después, en segundo lugar, va a incentivarnos a la confianza en relación a Dios, mostrando cómo Él es bueno, cómo nos ama, a pesar de nuestras incorrespondencias, infidelidades, siempre pronto para ayudarnos, extendernos la mano, retomar con nosotros el camino de la santidad. Y en tercer lugar, va a ayudarnos a ser más prudentes, vigilantes, para evitar las ocasiones de pecado. Por lo tanto, cumpliendo esas tres condiciones o algunas de esas tres condiciones, puedo aprender mucho de un pecado, tener mucha utilidad y provecho. Pero vea, el Espíritu Santo nos dice, en la tristeza no hay utilidad. Y a todos los queridos amigos que nos acompañan, esto es muy fuerte, porque entonces el Espíritu Santo nos está diciendo que bajo un aspecto, la tristeza es peor que el propio pecado que ofende a Dios, que destruye la vida sobrenatural en nosotros, que nos cierra las puertas del cielo y nos abre debajo de los pies los infiernos. Esto es muy fuerte. Y de hecho, va a decir el padre Alonso Rodríguez, va a decir, la tristeza quita el gusto de la oración, nos llena de tedio en nuestros deberes de piedad, nos da mal genio. Qué bárbaro. Nos hace ásperos en el trato con los prójimos, nos mueve a la impaciencia, excita la ira y algunas veces nos turba hasta parecer que nos quita el juicio. Qué bárbaro. Y de hecho es verdad, a veces alguien que está movido por la tristeza no solo tiene ese problema en la vida espiritual, que perdió el gusto por la oración o de repente ha sido movido por la impaciencia, pero eso hasta de turbar el juicio, es verdad. A veces la persona está con un problema pequeño, pero de tal manera ya se enterró en la tristeza que es incapaz de ver la luz atrás del túnel. Y vea qué interesante ese comentario que todavía hace el padre Alonso Rodríguez, porque esto aquí es impresionante. Lo que hace la polilla en el vestido. No sé si aquí en El Salvador o donde nos estén escuchando si hay mucha polilla. Pero, por ejemplo, recientemente a un sacerdote de Costa Rica, de los Heraldos, le ocurrió que fue a coger su sotana y cuando la vio toda comida, lleno de huecos. La trataron de restaurar, pero no hubo cómo. La polilla fue un mal así, escondido, porque uno no la ve ahí actuando. Ella va, se esconde, es tremenda. Y mientras tanto va destruyendo la ropa. Y a ese sacerdote, por ejemplo, le pasó eso. Entonces, lo que hace la polilla en el vestido y la carcoma en la madera. También no sé si aquí o desde donde nos escuchan hay mucha carcoma, pero una vez me hospedé en una casa de los Heraldos en Brasil, donde sí había mucha carcoma, mucha. Pasaba que fuese un día un poco más calor que ya se invadían. Y de repente, allá había muchos muebles de madera, armarios. De repente uno al día siguiente iba a ver y había un huequito en alguna madera con un poquito de polvo también. ¡Ay! Ahí entró la carcoma. Y de tal manera había mucha carcoma en ese lugar que en algunos muebles ya se veían muchos huequitos. Y uno los golpeaba y estaban huecos, totalmente huecos. Se los habían comido por dentro. Entonces, eso que hace la polilla y la carcoma hace la tristeza en el corazón del hombre, tornándolo inútil, palabras fuertes también, pero verdaderas, inútil para todo lo bueno. ¿Por qué? Porque se lo comió por dentro, lo dejó agujerado. Basta que alguien
sople sobre aquel corazón que se desintegra, está totalmente comido, envenenado por la tristeza. Y todavía va a decir el padre Alonso Rodríguez, la tristeza es raíz de muchas tentaciones y funestas caídas. Qué bárbaro. Padre, no sé si está bien lo que voy a decir ahora. Por favor, pero aquí estamos todos en confianza, ¿verdad? Da la idea de que, pues con todo esto que usted nos acaba de mencionar, que el principal objetivo del demonio, incluso a la hora de hacernos cometer pecados, Sí. de tentarnos, es no tanto que pequemos, sino de llevarnos a la tristeza. Eso que usted acaba de decir es lo que enseña San Agustín y que Monseñor Juan siempre nos recordaba, siempre. Más que el propio pecado, el demonio quiere la tristeza, porque es un círculo vicioso. Justamente el punto que les iba a decir es que la tristeza es raíz de muchas tentaciones y funestas caídas. La tristeza prepara las caídas terribles, ya voy a hablar un poco más sobre esto, y después, como nos tira el ánimo de ir adelante, de luchar, hace con que perdamos las fuerzas de levantarnos de aquellas caídas. Entonces el demonio consigue lo que quiere, nos asfixia en la vida espiritual. Y voy a explicar todavía mejor por qué es esa asfixia. Pero sobre cómo es raíz de tentaciones y caídas tremendas, dice San Francisco de Sales que mucho se alegra el demonio cuando un corazón está triste. Miren, el corazón queda triste y el demonio se alegra, porque fácilmente lo ahoga en la desesperación. Entonces aquel corazón no se levanta más de aquella desesperación o del pecado, si fue por una caída, sino que por el pecado nos levantamos, vamos a la confesión, se restaura todo. La confesión es un sacramento espectacular, del cual nunca se hablará suficientemente, por el hecho que nos perdona los pecados, nos purifica, nos fortalece, nos llena de bendiciones, verdaderamente nos santifica, porque nos comunica la gracia que se llama santificante, porque santifica, no es por otra razón. Pues bien, pecado, nos levantamos con la confesión, pero si el demonio consigue ahogarnos en la tristeza, nos ahoga en consecuencia en la desesperación. O también puede precipitar el alma en placeres ilícitos, haciéndole buscar en ellos consuelos y alivio. Y eso es algo que en el trato con las almas como sacerdote ya he visto, porque muchas veces llega una persona y me dice, padre, yo no sé qué pasó, padre, yo hice tal cosa así, pero es un horror, es una monstruosidad, pero no sé qué me pasó, eso no es de mi índole, eso no, yo sé que toda criatura humana concebida en pecado original es capaz de cualquier cosa, pero eso ahí jamás habría imaginado, padre, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Al comienzo, siendo sacerdote con menos experiencia, ¡ay, qué raro! ¿Será tal cosa? No, padre, será tal otra. Después, tomando más experiencia con las almas y con esta misma doctrina, no me falló una sola vez preguntando para esos casos de caídas terribles y de sorpresa. Usted estaba triste, usted estaba alimentando la tristeza, usted estaba buscando una escapatoria, un consuelo fácil. No falló nunca. Sí, padre, eso mismo. Qué impresionante. Entonces, por eso Monseñor Juan decía, hay un truco horroroso del demonio cuando él no consigue llevar un alma al pecado. Porque uno podría pensar, bueno, pero la tristeza es de las almas frágiles o malas, de las almas que están apenas en el comienzo de su vida espiritual. Quien ya hizo grandes progresos, no. Ese es inmune, ese es fuerte, es grande. No. Sobre todo a esas almas, entre comillas, fuertes, grandes, etc., el demonio va a procurar tentar más de tristeza. ¿Por qué? Porque él ya las intentó, siempre nos explica Monseñor Juan, también a base de experiencia. El demonio ya intentó tentarlas de esto o de aquello otro, y el alma resistió. ¿Cuál es la última carta que él tiene en la manga? Tristeza. Que el alma se sienta abatida y con eso la persona no tenga ánimo de seguir adelante. Con eso la va a precipitar en el pecado, va a hacer con que no se quiera levantar o no tenga fuerzas para levantarla, y ahí la conquistó. Y ahí la conquistó para siempre, ¿no? Para siempre. O sea, para siempre, sí, a digamos, no ser por una gracia, pero para el demonio, claro, ahí la tiene por lo menos encadenada
y dominada en las manos. Claro, porque salir de la tristeza también es muy difícil, ¿no? Exactamente. También por eso, padres, madres de familia, cuando ustedes vean que un hijo o alguien que depende de ustedes está muy triste, ojo, ¿no? Porque ya ven, ustedes pueden ayudar a que una persona, evitar que una persona caiga en pecados muy graves, que el origen es la tristeza, como nos acaba de decir aquí el padre. Y si conocen también a alguien que sufre tristeza, depresión, darle apoyo, darle ánimo, ayudarla. O si es uno mismo que está sintiendo que el corazón está siendo comido por la tristeza y la depresión, buscar ayuda, personas que puedan dar apoyo, porque como una enfermedad uno tiene que buscar la medicina. Claro. Es sobre esto que trataríamos en la próxima parte, pero solo adelantando, no dejemos de buscar ayuda para apoyarnos en otros que nos puedan tirar de esa situación difícil. Claro que sí, padre. Y bueno, si ustedes quieren saber los remedios, las mejores formas para combatir y salir de la tristeza y ayudar a los demás, no se pierdan la segunda parte que va ahorita después de nuestra pausa comercial. ¿Usted sabía que en la última cena San Juan tuvo la gracia infinita de apoyarse en el pecho de nuestro Señor y de oír los latidos de su corazón? ¿Y a usted le gustaría también oír los latidos del corazón de Jesús? ¿Le gustaría consagrarse a Él? Acompáñeme en este pequeño curso para que esté plenamente preparado usted, su familia y sus amigos a fin de ser uno con el corazón de Jesús, un solo corazón con Él. Inscríbase ahora mismo haciendo clic en el link que está aquí abajo. Le espero. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Estábamos hablando en la primera parte con nuestro queridísimo padre Rodrigo al respecto de la tristeza, el mal que la tristeza produce en las almas, por qué el demonio se alegra tanto cuando nosotros estamos tristes. Pero parece muy importante también saber cuáles son las causas de la tristeza, o sea, por qué una persona puede ponerse triste o no. Y vamos a ver también la cura, la medicina correspondiente a esa causa. Por lo tanto, después de una visión un poco más teórica sobre la tristeza, sobre por qué es tan mala en sí misma, vamos a entrar en un aspecto un poco más práctico. Entonces, el primer consejo general para enfrentar la tristeza, y esto era lo que Monseñor Juan más repetía. Él no se cansaba de dar este consejo a los jóvenes, a las almas, sabiendo que eran tan frágiles en materia de tristeza. El primer consejo general, abarcativo de todas las causas específicas, que engloba todos los remedios, todas las medicinas también específicos, por su vez, que vamos a considerar, es que, como vimos en la introducción, ver en la tristeza una enfermedad que debe ser combatida. Nadie que se enferma, que está pasando mal, que se siente mal, que está con miedo de que de repente tenga alguna cosa grave, dice, bueno, voy a dejar que empeore para ahí sí buscar el doctor y ver qué hago. No, de repente ya comienza a doler un poco más el brazo y voy a ver qué es esto aquí, porque claro, nadie quiere que empeore la salud. Y todo el mundo sabe que cuanto más se coge el problema en la raíz, más hay oportunidad de solucionarlo, de curarlo. Entonces, dice el padre Alonso Rodríguez, como una enfermedad debemos eliminarla lo antes posible, evitar que se haga más grave. Claro. Y de hecho, había épocas en que se consideraba, y no mucho tiempo atrás, en que se consideraba la depresión, por ejemplo, más como una enfermedad, un trastorno mental que sufrían aquellos que tenían antecedentes familiares. Claro. Entonces, si los tenía, cuidado porque de repente puede darse en usted. Y si no se tenían esos antecedentes, tranquilo, no se preocupe, no va a pasarle nada a ese respecto. Podrá tener otras luchas, pero esa no. Entre tanto, justamente porque nuestra sociedad se está combatiendo tan mal la tristeza, es que hoy en día, para citarle Brasil, hoy en día solo 40% de los casos tienen antecedentes familiares, casos registrados de depresión. Por lo tanto, menos de la mitad. 60% de los casos son de depresiones adquiridas,
por el hecho de que no se combatió la tristeza en su raíz. Comenzó como un resfriado, se convirtió en gripe, de gripe en pulmonía, y en pulmonía llevó a la muerte del corazón. Entonces, por eso, en este punto, Monseñor Juan nos aconsejaba, los maestros de vida espiritual también lo aconsejan, los psicólogos y los psiquiatras también son unánimes en este punto. Lo que se debe hacer es nunca alimentar los pensamientos y sentimientos de tristeza. Ellos vendrán, pero alimentarlos, Jamás. Quedarnos en el ocio, ay, pobre de mí, ay, qué tal situación. Me quedo alimentando todos esos pensamientos tristes, llenos de pena de sí, etc. Eso es lo que va a hacer que la tristeza vaya creciendo en el alma y comiendo el corazón por adentro. Debemos procurar quitar los pensamientos que estimulan la tristeza. ¿Cómo? Ocupándonos en otras cosas. Es como se debe hacer en tentaciones contra la fe, contra la virtud angélica y la pureza. El doctor Plinio, el jovencito, pasó por tentaciones contra la virtud de la pureza. Gracias a Nuestra Señora, sabemos que las pasó santamente, pero las pasó. Y él dijo que fueron muy intensas. ¿Qué hacía él, por ejemplo? Él contó que uno de los remedios contra las tentaciones de la pureza, contra la pureza, fue tener siempre en el bolsillo una lista de 10 temas en los cuales gustaba mucho pensar. Entonces de repente venía una tentación fuerte, él tiraba la lista, helado, uy, cómo sería bueno comer un helado ahora, porque a mí me gusta mucho el helado de cereza. Porque ya Dios, ya la tentación ya se fue, ya ocupó la mente en otra cosa. Es verdad que hay situaciones en que la tristeza está relacionada con problemas muy graves, muy profundos. Pero bueno, ocupémonos en resolver los problemas, no quedar en el ocio alimentando la tristeza. Padre, una pregunta. Le pregunto así más como para que quede claro, y también una duda que surgió. ¿Será que lo que más alimenta la tristeza, porque de que llega, pero de lo que más la alimenta es la autocompasión? ¿O qué podríamos decir que es lo que más la alimenta? Digamos que hay tanto un factor natural como preternatural. Claro. Preternatural, como en toda tentación, porque hablando sobre las tentaciones, hubo escuelas que discutieron si una tentación podía ser meramente natural o si siempre era preternatural, movida por el demonio. Y la mayoría de las escuelas llegan a la siguiente conclusión: comience naturalmente, despertada en la naturaleza enferma, concebida en pecado original, o comience por el demonio. Las dos cosas van a andar juntas a final de cuentas. Entonces, tiene el aspecto preternatural. El demonio quiere que estemos tristes. Ahora, quizás la peor causa sea, y en eso me estoy basando en lo que leí de psicólogos y psiquiatras, que insistían mucho en este punto de no alimentarla, de ocupar la mente en otras cosas, conversar con otros, trabajar, hacer ejercicio, cualquier cosa, claro, dentro de la ley de Dios, que ocupe nuestra mente. Basándome en lo que he leído, no solo en el campo espiritual, pero también en el campo de la psicología, diría que es eso, de quedarse alimentando esos pensamientos, que eso es lo que hace que crezca. Claro. Porque hasta una pequeña tristeza, pequeña, que no tiene su causa en un problema grande, pero como la tristeza turba el juicio, aquel pequeño problema parece gigantesco y la persona comienza a alimentar esa tristeza, es que va a convertirse en una pulmonía, que el pequeño resfriado. Entonces sí, me parecería que, como usted dice, es esa pena de sí, porque una cierta dosis, digamos, de autocompasión, autoconsideración, etcétera, siempre es saludable, pero quedarse revolviendo esos pensamientos negativos, alimentándolos, en lugar de poner la atención en otras cosas, volverse para Dios, eso es algo que ya vamos a ver de aquí a poco. Todo eso termina, de hecho, haciéndola crecer, fermentar en el alma. Entonces, sí, si nosotros tuviéramos que interrumpir aquí el podcast, se va la luz o cualquier cosa, o si uno de ustedes que nos acompañan dijese, tengo que cortar aquí, por cualquier razón que sea, voy a cortar aquí, con que guardase este consejo de los maestros de vida espiritual,
consejo tan repetido por Monseñor, también tan defendido por las escuelas de psicología modernas. Si guardasen este consejo de no alimentar la tristeza, de considerarla como una enfermedad y reconocer la importancia de ocupar la mente, todo nuestro ser en otras cosas cuando nos invada la tristeza, ya habría valido la pena el podcast. Ya podríamos encerrar y agradecer a nuestro Señor, a Nuestra Señora por este tiempo que pasamos juntos. Por lo tanto, no sé si le respondo su pregunta. Sí, perfectamente. Ese alimentar la tristeza es lo peor. Ahora vamos a ver 3 causas más específicas. Causas y remedios. La primera causa específica. A veces nos invade la tristeza porque queríamos mucho algo, mucho. Nos empeñamos en eso y no lo conseguimos. Claro. Y ahí viene la tristeza. Eso es algo que ocurre con una frecuencia enorme. Por lo tanto, por ahí ya vemos cómo es inevitable la tristeza. ¿Qué dicen los maestros de la vida espiritual? ¿Qué es la causa, la raíz que está por detrás de esa tristeza cuando viene de la decepción de no haber conseguido lo que uno quería? Es el hecho de no estar suficientemente mortificado. Mortificación quiere decir dar muerte a sí mismo, a su egoísmo, a su orgullo. Y nosotros tenemos que practicar la mortificación, haciendo sacrificios voluntarios de cosas que nosotros queremos. El primer sacrificio que Dios pide de nosotros, eso nos dicen los maestros de la vida espiritual, es lo referente a nuestros deberes de Estado y de piedad, o sea, cumplir nuestras obligaciones familiares, profesionales, sociales, después, sobre todo, nuestras obligaciones para con Dios, nuestras oraciones, la frecuencia de los sacramentos, nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios primariamente nos pide como mortificación y sacrificio. ¿Por qué? Alguien diría, pero si es un deber de Estado, deber de piedad, ¿por qué llamarlo sacrificio, mortificación? Porque cuesta hacerlo con perfección, con generosidad, con corazón alegre, dedicado, entregado. Claro, y muchas veces uno no quiere hacer esas cosas. Claro. Es tan fácil quedarse haciendo tantas otras tonterías y requiere un esfuerzo. Exacto. Y eso es lo que Dios primeramente nos pide. En segundo lugar, nos enseñan los maestros de vida espiritual. Todavía tenemos que añadir algunas mortificaciones a esto, pero con paz, con serenidad de espíritu. No se trata de infernizar la vida, no se trata de imponerse una penitencia que la persona nunca va a conseguir cumplir. Entonces a mí me encanta el pastel de chocolate. Entonces, movido por un arrebato de entusiasmo, hago el propósito de nunca comer chocolate en la vida. Solo que a la noche voy a la cena y me sirven un postre de chocolate y hasta ahí llegó mi propósito de mortificación. Duró 2 o 3 horas. No, con paz, con serenidad, de acuerdo con las fuerzas del alma, hacer pequeñas mortificaciones voluntarias. ¿Por qué? Porque así voy a fortalecer mi voluntad. Voy a aprender a decirme no a mí mismo. Voy a aprender a que mi voluntad, mi mente, no van a ser atendidos en todo lo que piensan y quieren. Y de esa forma, por medio de sacrificios voluntarios, me voy a preparar mejor para los involuntarios que la vida, las circunstancias me presentarán. Esto es muy importante. Qué bárbaro, padre. ¿Sabes que nunca había relacionado la mortificación con la alegría? O sea, la necesidad de mortificarnos para poder mantenernos alegres. Eso me parece algo inédito, por lo menos para mí y creo que para muchísimos de los seguidores también. Y uno ve mucho eso en la vida religiosa o en las familias. Personas que ya están acostumbradas a ser sacrificadas, que ya están acostumbradas a mortificarse. Son personas de hecho más alegres, porque cualquier cosa, mire, ¿puede hacerme un favor? Tal cosa, sí, claro, con alegría. Y terminan hasta contagiando a los demás. Sí. Entonces la mortificación es importantísimo, porque aprendiendo a decirnos no a nosotros mismos voluntariamente, aprenderemos a aceptar mejor de nuevo cuando la providencia, la vida, las circunstancias nos digan no, y en esos casos involuntarios. Nuestro Señor decía una vez, es una revelación, a Santa Isabel de Hungría, que hay ciertas gracias que solo se reciben
cuando la persona practica la mortificación y el sacrificio. Ahora vamos a pasar para el segundo punto. Ese aquí era, quería mucho algo y no lo conseguí. El segundo caso es, no quería algo. No lo quería por nada en el mundo. Y justo todo eso es lo que me ocurrió. ¿Cómo la vida sería más fácil si uno pudiese invertir un poco los factores, verdad? Todo lo que quiero lo recibo y nada de lo que quiero que me pasa me termina ocurriendo. Pero la vida no es así tan simple. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos donde nace la tristeza de una situación que no quería y terminó ocurriendo precisamente? En esos casos es espíritu sobrenatural. O sea, confiar de que si Dios lo permitió, fue por algún designio amoroso de su divina providencia. Dios nos ama con un transbordamiento de amor que no podemos imaginar. Claro. Fue de ese transbordamiento que Él creó el universo. Fue de ese transbordamiento de amor que nuestro Señor se encarnó para salvarnos y redimirnos. Es de ese transbordamiento de amor que nos comunica el Espíritu Santo para nuestra santificación, para el crecimiento en la gracia. Por lo tanto, si Dios permite una situación de cruz, de sufrimiento, de prueba, algunas tal vez Él mismo las promueva, pero tal vez otras Él simplemente las permita. Sí. Pero sí nos ocurrió de que vino sobre nosotros un sufrimiento. Tenemos que confiar que eso por lo menos fue permitido por Dios. Si es que no fue promovido por Dios, por el mismo Dios. Pero por lo menos si fue permitido por Él, corresponde a un designio de amor y solamente de amor. Tal vez lo comprenderemos solamente en la eternidad, tal vez de aquí a algunos años, pero todo corresponde a un designio de su amor. Qué impresionante, Padre. Tenemos que tener esa confianza. Y justamente el problema de nuestra sociedad es que es una sociedad muy cartesiana, ¿no? Vivimos en lo que simplemente vemos, es lo que existe, comprobamos y por lo tanto pensamos que las cosas malas que nos pasan es fatalidad, destino, y no vemos la mano de Dios. Carlos, es que hicieron sobre eso también. No. Esto corresponde a la divina providencia. Claro que Dios no nos controla como títeres. No. Eso sería una idea equivocada, que era el fatalismo griego. Pero también una idea equivocada es que Dios creó el universo y ya se olvidó de él. Y lo abandonó. Existe la divina providencia, existen los planes que Dios tiene para la creación, para la humanidad, para la historia de la salvación. Y cada uno de nosotros se encaja en ese plan amoroso de Dios. Y todo lo que Dios permite, todo lo que concurre a las almas es para el beneficio de ellas. Aún aquellas situaciones tristes, difíciles que podemos enfrentar. Pero ahí está la confianza. Si Dios lo permitió, no lo entiendo. Y muchas veces realmente no se entiende y no hay cómo entenderlo. Es así, me parte el corazón hasta recordar este hecho. Pero recuerdo recién ordenado, la primera vez que me tocó ir a atender un caso muy grave en un hospital. Era una madre joven, que ya estaba totalmente tomada por cáncer, metástasis. Tenía poco tiempo de vida. Estaba el esposo ahí, tenía niños pequeños. Y en cierto momento, ella que ya había sido atendido varias veces por sacerdotes heraldos, de más edad, de más tiempo de ordenación, no sé por qué, me preguntó a mí. El propio esposo contó, fue solo ahora que ella lo preguntó, Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y como sacerdote recién formado, ordenado, porque el sufrimiento es esto y es aquello, y uno dando una explicación de la doctrina, no convencía, porque en esa hora, y decía, Padre, está bien, eso está claro, pero ¿y mis hijos? ¿Y mi esposo? Y de repente el Señor, escuchando eso, comienza a llorar y a llorar. Bueno, se consoló como se pudo, pero ¿cómo? Sobre todo apelando a nuestro Señor, a la cruz. Vea cómo Él nos amó. Y si Dios Padre permitió que Él sufriera eso, siendo el Hijo amado, bueno, si Él permite el sufrimiento para nosotros, es porque somos amados. Y hay un designio, confianza. Ella sabía que iba a morir. Entonces, confianza. Dios cuidará de su familia. Lo que usted querría hacer por ellos y no podrá hacer, confíe que Dios lo hará. Y con esas preparaciones que usted está teniendo con los sacramentos, podrá hacerlo desde la eternidad. No hay separación en realidad. Es una apariencia la muerte de separación, pero no lo es en la realidad. Estamos más unidos
con los bienaventurados, las almas justas, de lo que podríamos imaginar. La iglesia militante, padeciente, triunfante, es una sola iglesia, no son 3 iglesias. Y bueno, ella se consoló como pudo, pero a veces no hay consuelo racional. Claro. Si bien los principios ayuden, en todo caso, recordarnos, si Dios lo permitió, es por alguna razón de su amor. Me recuerdo una vez que Monseñor nos pidió oraciones por algo que era del interés de esta obra, de los heraldos. Y era una época en que Monseñor era impresionante. Nuestra Señora lo quería tanto y lo favorecía tanto en los emprendimientos por ella, que él estaba yendo de conquista en conquista, conquista en conquista. Y él en cierto momento nos pidió oraciones a los sacerdotes por algo específico. Y nosotros pensábamos, pero bueno, está bien, qué humildad, qué bonito. Pero no, Nuestra Señora le da todo, lo trata como un niño muy querido. Y entre tanto, llega el día en que se está esperando la noticia y le preguntamos, Monseñor, entonces, ¿cómo fue? Y Monseñor no salió. Y estaba dolorido, no triste, pero muy dolorido, porque le había colocado mucha esperanza en eso. ¿Y por qué no estaba triste a pesar de estar tan dolorido? Él respondió, no hay problema. Si Nuestra Señora lo permitió, es porque dará algo mejor. Wow. Y de hecho, pocos meses después, se consiguió algo mucho mejor de lo que se habría obtenido en aquel momento. Esa es la confianza. Y finalmente, la causa más común de la tristeza es la soberbia. O sea, el apego a nuestros criterios, caprichos, tiene relación con lo que vimos anteriormente. Pero es que nada se opone tanto a la santidad como nuestra propia voluntad. Por ejemplo, que parezca, porque no siempre nuestra voluntad está alineada con la de Dios, o mismo con la de los otros hombres, ni siquiera en familia, una familia por más unida que esté, no siempre las personas están totalmente alineadas en lo que quieren. Y ocurre que tenemos que procurar crecer en la humildad, en la despretensión, en el desapego. Y para eso no hay mejor consejo que pedir la humildad, pedir el amor en la comunión, en la acción de gracias. ¿Por qué? Porque cada sacramento comunica una gracia especial, comunica la gracia santificante, pero con una nota particular. Digamos que la gracia toma un color especial en cada sacramento, fortaleciendo una virtud y ayudando a combatir el defecto opuesto. En el caso de la Eucaristía, la virtud fortalecida es la caridad. El vicio opuesto es el orgullo. Claro. Y esa soberbia que va a ser atacada, por así decir, a lo largo del día en innumerables situaciones y así generando tristeza y más tristeza, ella va a recibir un golpe fuerte por medio del Santísimo Sacramento, también por medio de la confesión, porque el hecho de humillarse, confesarse, todo eso nos ayuda a cultivar la humildad y, como decía anteriormente, la confesión también fortalece y va a ayudarnos a combatir esa soberbia. Entonces, termino apenas con un consejo de Santiago, que está en la epístola de él. Cualquiera que sea el principio de tristeza, hasta aquí es el Padre Alonso Rodríguez, es bueno hacer oración. Si era por esto, por aquello, está triste, haga oración, agárrese en Dios. Porque aquí viene la frase de Santiago, ¿alguno de vosotros está triste? ¿Cuál será el consejo? ¿Será que él va a dar un tratado así de medidas prácticas? Él dice, haga oración, punto. Entonces, agarrarse en Dios, en lo sobrenatural. Porque así como decíamos antes de terminar la primera parte, que hay que buscar ayuda, como también debemos ayudar a aquellos que están siendo golpeados por la tristeza, por la depresión. Seamos nosotros, sean otros. Tenemos que agarrarnos en quien más nos pueda ayudar. Claro. Que es el mismo Dios, no que va a ser una fórmula inmediata, no que de repente esté pasando por una depresión y por rezar una Ave María ya me voy a curar inmediatamente. No es así tan fácil. Todos tenemos la experiencia, no es tan fácil, pero practicando estos consejos, sobre todo no alimentando la tristeza y haciendo oración, confiándonos en Dios, no estaremos solos. Tal vez todavía sentiremos el peso de la cruz, pero en ese momento que rezamos, nos apoyamos en la gracia, nuestro Señor se va a convertir en nuestro cirineo, como nuestro Señor tuvo un cirineo que le ayudó a cargar su cruz. Por lo tanto, tenemos que confiarnos en lo sobrenatural. Y ahí está lo que Monseñor Juan decía, que usted mencionaba al comienzo. El desánimo es peor que el mismo pecado.
porque nos hace perder la esperanza. La esperanza es la que da oxígeno a todas las demás virtudes. Es una virtud fundamental. Y perdiendo la esperanza, todas las demás virtudes se van a asfixiar. Entonces vamos a perder todo el empeño, la fuerza para practicar la virtud, para crecer en la santidad. Y es por eso que es tan importante proteger nuestra esperanza, confiar en las razones de esperanza, cuánto Nuestra Señora nos ama, nuestro Señor, confiarse en la oración, tener mucho apoyo en lo espiritual, en lo sobrenatural. Es necesario. Por nuestras solas fuerzas no vamos a conseguir nada. Es San Agustín, el fundador de nuestro Papa, León XIV, que dice, nosotros no podemos nada en el campo sobrenatural. Dependemos de la gracia. De manera que para enfrentar esta enfermedad tan peligrosa llamada tristeza, que puede llevar a la muerte, de la cual no hay ninguna utilidad o provecho, sepamos agarrarnos en la gracia. En la gracia. Y con eso encerramos. Padre, de verdad, agradecidísimo con usted, de parte de aquí de todos nuestros queridos oyentes, no solo por la importancia del tema que usted trae aquí a esta mesa, sino también yo creo que es algo fundamental en nuestros días, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo de tristeza, en un mundo donde todo nos jala para abajo, y sin quitar esa primera remedio que el propio Santiago dice, que es la oración. También me atrevo aquí, Padre, a recomendar mucho el estar pendiente más de los demás, ¿no? Sabe que no hay nada más, digamos, bueno, como decía el Padre, todos sentimos tristeza, pero de pronto ver a alguien que es alegre, que se preocupa por los demás, que está constantemente transmitiendo alegría. Nosotros vivimos eso en nuestro fundador, en cuantos otros hermanos y sacerdotes que también participan de eso, son exorcísticos, por así decir. Son personas que alejan la tristeza. Esforzarnos mucho en eso, en poder transmitir esa alegría a los demás, y dándonos a los demás. Es un consejo buenísimo, porque sabe que me recuerdo, tú eras jovencito, por eso recuerdo mucho Monseñor Juan diciendo eso. Fue en el año 2001 en la ciudad de Curitiba. En cierto momento él dio este consejo. Él dijo, hay que comprender que en la vida espiritual nada es automático, inmediato. Hay que luchar. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene el vicio de la mentira, va a tener que luchar, rezar, confesarse para fortalecerse, para poder salir de aquel defecto. Él decía, nada en la vida espiritual es inmediato, automático, con excepción de un punto. Y es lo que usted acaba de decir. Por eso me lo hizo recordar aquel consejo de Monseñor. Él dijo, quien se cierra en sí mismo, apenas en sus cosas, en sus gustos, en lo que piensa, ese queda automáticamente triste. Porque sí, tantas dificultades, tantas luchas, también nosotros nunca vamos a ser tan perfectos como nos imaginamos. Entonces, mirando solo hacia adentro, vamos a quedar tristes. Confiando solo en nuestras propias fuerzas, vamos a encontrar decepciones. Entonces es verdad lo que Monseñor Juan dice. Ahora bien, él decía, en sentido contrario, si nos abrimos a los otros, procuramos estar ayudando a los otros, animando, rezando con los otros, en fin, preocupándonos más con los otros que por nosotros mismos, inmediata y automáticamente alegría. Entonces, ese apostolado, esa preocupación con los otros, de hecho, es fundamental. Y fue un excelente consejo que usted dio y que complementa toda esta materia. Bueno, Padre, muchísimas gracias, de verdad. Con muchísimo gusto. Y a todos son una alegría poder convivir, aunque sea por este medio, y finalmente tener esa alegría de estar con todos. De verdad que llenó la copa de la alegría, Padre, con su presencia en este podcast. Y usted me había preguntado al inicio si rezábamos antes, pero me acordé ahorita que nosotros siempre rezamos al final. Entonces quería pedirle, Padre, si puede rezar una Ave María pidiendo esa gracia de la alegría y después brindarnos su bendición sacerdotal. Claro que sí. Para que terminemos pues este episodio de la mejor manera posible. Claro que sí. Entonces, no solo rezar para encerrar el podcast, agradecer este tiempo que tuvimos juntos, sino también, sobre todo, vamos a pedir a Nuestra Señora, causa de nuestra alegría,
que interceda por todos nosotros, por todos los que nos escuchan, sus familiares y conocidos, para que ella nos ayude, nos proteja en esos mares de tristeza que a veces pueden venir contra nosotros, esas tempestades que pueden llover sobre nosotros en materia de dificultades, sufrimientos que van a generar después aquellos sentimientos de tristeza. Que Nuestra Señora nos ayude a colocar estos consejos que son de la Iglesia, que nos ayude a colocarlos en práctica y mantenga nuestra alma alegre, que ella sea siempre, siempre, siempre nuestra causa de alegría y que de esa forma nos cubra con su manto. Pidiendo esto también muy especialmente por todos ustedes y sus familiares entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.